Bien, compañeros, voy a abrir la clase. Buenas tardes. Hoy día vamos a hacer la última sesión de lo que corresponde al método determinístico. Vamos a observar esta parte que ha sido mejorada. Como ustedes ven, los diagramas de Gantt ya están de una manera mucho más legible. Y bueno, es importante que veamos esto. La calendarización de las actividades es tan importante que, sobre todo para ya entrar a la ejecución de lo que se ha programado. Como ustedes saben, jurídicamente nosotros tenemos disposiciones que debemos cumplir, sobre todo porque el Estado también es jurídico, y vale decir, como hemos señalado, la jornada laborable diaria es de 8 horas, y bueno, solo se trabaja en el campo, sobre todo la construcción, inclusive en el campo empresarial se trabaja de lunes a sábado, la jornada de 8 horas, pero el sábado trabajan mediodía. No trabajan en realidad las 8 horas se han compensado los días anteriores a la semana. Si ustedes hacen un análisis, observan en la vida real de lo que está ocurriendo en nuestra actividad de ingeniería civil, sobre todo cuando se trata de la construcción. El sábado todavía se trabaja en la mañana. Normalmente trabajan hasta la 1 de la tarde. Es el momento en el que suspenden ya las actividades y los trabajadores esperan que se les atribuya la jornada de la semana, es decir, este día de pago. Los sábados a mediodía se suspende. Pero, ¿dónde están las 8 horas que deberían trabajar también el sábado? Pero se van a la 1. Normalmente debemos trabajar hasta las 6 de la tarde. Bien, eso significa que aún teniendo el almuerzo de mediodía, que normalmente es para la reposición de las fuerzas, aún así, nosotros tendríamos que ver qué ha pasado con los otros 5 días del sábado, porque si no media jornada, no podemos pagarles así, ¿no? Bueno, lo que ocurre es que el día lunes ellos se van 1 hora antes, no trabajan hasta las 6 de la tarde, se van a las 5 de la tarde. Ustedes van a pasar por las construcciones a las 5 de la tarde, generalmente están ya suspendiendo su trabajo, y por lo tanto ahí está un poco eso, ¿no? Pero por otro lado también compensan durante los otros 4 días de martes a viernes, porque ellos trabajan más de las 8 horas, media hora más, y por lo tanto eso es lo que cubre las 8 horas del día sábado. En el caso de la actividad de la construcción es así. Ahora, cada actividad puede tener distintas formas de manejar el asunto de la Ley General del Trabajo, pero bueno, hoy día, como ya les había explicado y les había hecho conocer, que en realidad ya la Ley General del Trabajo está realmente malograda, porque con el 21060 que dio fin finalmente a la hiperinflación, es el momento en que flexibilizaron la Ley General del Trabajo. Y eso ha dado pie al mismo gobierno para despedir a los mineros y despedir muchos trabajadores de la empresa, de la actividad estatal, va a decir, de las empresas del Estado, porque, bueno, pues Bolivia estaba en una quiebra, la más grande de la historia en América Latina. La única que nos ha eh, superado, digamos, en hiperinflación ha sido Venezuela. En Venezuela, como ustedes ya saben, hay ya hace más de 5 o 6 años que están
en una crisis terrible, ¿no? Y ahí directamente no hay ley que valga. Eso va a ocurrir también ya en los otros países que están tomando, como la Argentina, están tomando ya carisma popular. Y bueno, lo que le interesa al Estado es de que no es tanto que se respeten los derechos conquistados por los trabajadores durante más de un siglo de pelea entre trabajadores y patrones, porque el Estado finalmente trabaja como patrón. Y bueno, pues esa ley general del trabajo han tenido que suspender las reglas que señalaban de que tú no podías despedir a los trabajadores simplemente porque ya no tenías posibilidades de pagarle. En ese caso, el Estado estaba obligado a declarar la quiebra de la empresa y una vez que está en quiebra se liquida la empresa y lo que se ha liquidado es decir, lo que se vende, las cosas que tiene, porque finalmente, si bien son de responsabilidad limitada, son pasibles de ser rematadas y ese dinero sirve para pagar los beneficios sociales de los trabajadores. Bien, si el Estado en ese momento, en la época de la UDP, que es el año 85 y 86, hubiera tenido que hacer eso, tampoco hubiera podido porque no tenías ni siquiera eh, ni el 10% de los ingresos que podían cubrir los trabajadores. Por eso que ha sido la flexibilización laboral la culpable de que realmente ya en el siglo, al terminar el siglo XX, un poco antes, ¿no? Más de una década, tengamos que estar ya con esa pérdida realmente de las conquistas, más que conquistas, sino de los derechos humanos de laborales en el mundo. Eh, bueno, pero aún seguimos tratando de respetar lo que se había acostumbrado. La jornada laborable debe ser de 8 horas y cuando el trabajador está más tiempo de aquello, entonces se debe pagar las sobrehoras. Se debe pagar. Es lo que no hacen ahora. Es mucho más el Estado que es el que ha hecho todo esto, ¿no? Y por otro lado, inclusive el sábado en la tarde les hacen trabajar a mucha gente. Bueno, los fabriles tienen una cosa así. Los fabriles, que era un sector de trabajadores muy fuerte en La Paz, sobre todo, porque había muchas fábricas aquí en la ciudad de La Paz. Si ustedes ven, no existen ahora ya fábricas en La Paz, hay algunas cuantas nada más. Las fábricas que eh, han generado lo que se ha llegado a llamar una clase obrera que se llamaban los fabriles, fueron las que hicieron la revolución del año 52 del siglo pasado. En la parte evidentemente de el interior lo hicieron los mineros y también los trabajadores petroleros, pero aquí en La Paz fueron los fabriles. Por eso que el mismo eslogan que tiene el partido de gobierno del año 52, cuando hacen la revolución, es el MNR. Y bueno, nosotros teníamos fábricas que iban de la estación, bueno, y si es que ustedes todavía pueden ubicar lo que es la estación, donde está el teleférico rojo, con su terminal del Alto hacia La Paz. Eso era la estación. Nosotros teníamos un servicio de tren entre La Paz, la ciudad de La Paz y el interior, inclusive con la República de Argentina. Todo eso, bueno, lamentablemente con los hechos que ha ido ocurriendo también con la capitalización, la estación también se ha cerrado, porque con la capitalización desaparecieron empresas públicas como ENFE, que era la empresa de ferrocarriles. Y bueno, pues lamentablemente todo eso lo han capitalizado, por no decir que lo han privatizado, vendiendo estas empresas a mano extranjera, vale decir, a las transnacionales que estaban interesadas. Y la mayoría estaban interesadas porque vendieron realmente tan barato las cosas, porque Bolivia necesitaba de dinero para sobrevivir. Pasten solo cuando entra la segunda vez en los años 86
el momento de dictar el decreto 2160 de la flexibilización laboral y otras cosas más, empezó diciendo en las redes públicas de comunicaciones, Bolivia se nos muere. Porque la verdad es de que eso lo que dice Bolivia se nos muera no era simplemente un discurso, sino era real, porque unos semanas antes ya se había dado a conocer en Bolivia de que los países vecinos ya se habían repartido el territorio boliviano. Es decir, ya la ciudad de La Paz y parte de Oruro iban a ir al Perú, y parte de Oruro y todo Potosí a Chile, Tarija y parte del Chaco a la Argentina y Paraguay, y todo Santa Cruz, Beni y Pando iba a ir al Brasil. Por lo tanto, todos los países extranjeros estaban preparando para adueñarse ya del territorio nacional. Aun cuando, desde que hemos sido nación, los países vecinos siempre han usurpado nuestros bienes. Nosotros nacimos con más de 2,5 millones de kilómetros cuadrados. Cuando Bolivia se libera del yugo español era la cantidad de tierra que tenía Bolivia. Lamentablemente no hemos sabido sustentar ni defender, porque después del Brasil íbamos a ser el país más extenso de América Latina. Lamentablemente por razones inclusive de una mala distribución de los españoles en la colonia, no habían dejado bien marcados los límites de lo que ellos mismos han distribuido la forma en América la Tierra, ¿no? No habían países, sino lo que habían eran, sobre todo, eh, nosotros pertenecíamos realmente a la cuenca del Plata, una parte, otra parte a la cuenca del Amazonas y otra a la cuenca del Pacífico. Y bueno, por eso la audiencia de Charcas, como decían, eran audiencias, eh, tiene una parte que era de Santa Cruz y otra que va a ser después Tarija y todo el resto, Chuquisaca. Y de esa manera no estaban muy bien fijados los límites. Y cuando en América se hace la independencia de toda América, los argentinos no han tenido ningún problema de decirnos de que nosotros pertenecíamos al virreinato de La Plata, entonces el el virreinato llegaba inclusive hasta Chuquisaca. Bueno, menos mal que con algo de defensa misma de los que nos han libertado, como Sucre y Bolívar, les tenían pues miedo a ellos, porque el, el ejército libertador de América, que era el que venía desde Venezuela, Colombia, venían bien armados y los argentinos no estaban tanto, ¿no? Sin embargo, han tenido esas. Y los chilenos decían, por eso nos dicen que nunca hemos tenido mar. Los chilenos decían que hasta Potosí era parte del virreinato de Lima, a la cual pertenecía Chile y Perú. Perú era del virreinato del Perú. Y en el virreinato de Perú han querido también, y se han llevado gran parte de la parte del Amazonas al norte, casi mucho más territorio que de Pando han invadido los peruanos desde entonces con el virreinato, pese a que estaban dentro de la Confederación Perú-Boliviana. Y los brasileños también tomaron pues esa parte. El Brasil se ha llevado la mayor parte del Acre, y también en la parte del este donde están Santa Cruz y Beni, un gran pedazo de territorio, varios miles de kilómetros cuadrados. Lamentablemente, pues el presidente de entonces, de las épocas del siglo XIX, Melgarejo, se los donó a los brasileños en agradecimiento a que le habían regalado un caballo, ¿no? Eso hemos perdido una gran parte del territorio, nada más que porque a ese presidente se le dio las ganas de favorecer al Brasil porque le han enviado un caballo. Y bueno, fíjense cómo es de torpe, ¿no?
la suerte que hemos tenido de gobernantes desde siempre. Bueno, pero luego con la guerra del Pacífico, la guerra del Chaco y la guerra del Acre, también hemos perdido más de la mitad del territorio. Como les digo, 2,5 millones o 2,800,000 kilómetros cuadrados de Bolivia. Hoy tenemos casi 1,100,000 nada más, ¿no? A las que están los departamentos y hemos sido cercenados en la parte del mar, ¿no? Del Pacífico. Por eso nos han enclaustrado. Pero eso ha sido por guerra, no ha sido por motivos jurídicos. Y esa es realmente nuestra historia que tenemos que comprenderla mucho porque creo que va a haber un tiempo, y yo creo, ojalá la generación de ustedes pudiera hacer, de que va a volver a haber un movimiento muy fuerte en el mundo porque los conflictos entre las naciones por territorio son muy grandes, ¿no? Y además están tomando mucho cuerpo y lamentablemente pues Bolivia ha metido un poco la pata con el último intento que ha hecho el presidente Morales de pedir que Chile se siente ya a la mesa de negociaciones para que podamos solucionar el problema de la salida al mar. Pese que a un ex canciller, eh, que era muy inteligente, él le señaló al gobierno, le dijo que no hagan ese trámite porque no es momento, porque el mundo entero está realmente en conflictos territoriales en todas partes del mundo. Hay más de 200 conflictos entre naciones y uno de ellos era, claro, el de Bolivia con Chile. Pero en América Latina, la Argentina con Chile tiene dos problemas en la parte del sur, donde está realmente el corredor correspondiente, porque los dos países, más algún otro país que es Inglaterra, están queriendo realmente ser dueños totales del Polo Sur, ¿no? Y para esto están defendiendo mucho eh, ese es un problema que tarde o temprano se tiene que solucionar. Y ha habido una guerra hace 30 años entre Inglaterra y Argentina. ¿Por qué? Porque hay unas islas que son las Malvinas, que están entre el territorio latinoamericano del sur, por eso que la Argentina reclama su poder sobre esa isla. En cambio, los ingleses habrían capturado eso posteriormente a la liberación. Y entonces ese conflicto ha sido hace poco tiempo, ¿no? No es mucho tiempo lo que ha pasado. Y bueno, están por entrar a arreglar. Y si arreglan ello, entonces Chile y Argentina van a entrar en un acuerdo también en la parte del sur. Entre Perú y Ecuador también hay un conflicto en la frontera, entre Ecuador y Colombia hay un conflicto, entre Colombia y Venezuela ya hay mucho más conflictos todavía. Entre Brasil, Argentina y Paraguay hay un gran problema y en este momento está en riesgo inclusive que se pueda de trabajar un poco con la política latinoamericana, porque si Brasil cae en manos realmente del gobierno de, digamos, un gobierno más libre que no sea popular, es posible que tenga que haber una nueva guerra ahí entre esos tres países, porque eh, todas las cataratas correspondientes que hay ahí, que son una maravilla realmente del mundo, las cataratas de Iguazú, es la caída de agua más bella del mundo y es más extensa. Similar a catarata, pero no tan hermosa ahí entre Canadá y Estados Unidos. Pero eso es lo que va a ocurrir, que van a pelear el reemplazamiento de las cataratas. En este momento son tres países que no han arreglado todavía sus límites y una gran parte de las cataratas está manejada por Brasil y el resto está manejada por Paraguay y Argentina. ¿Y qué importancia puede tener eso? No más allá de lo que las caídas de agua pueden generar energía eléctrica
de esa hidroeléctrica está en el turismo, porque reciben más o menos 5 millones de turistas al año en las cataratas, porque son una maravilla del mundo. Hay que ir a mirar esas caídas que tienen más de 100 metros de altura y además pues son tan extensas, son kilómetros y kilómetros de catarata. Es mucho dinero. No se olviden ustedes que ese es parte del problema económico que tenemos en el mundo y también la posición misma del derecho que tenemos de los países de ser dueños de parte del territorio. Por otro lado, también hay un problema latente que todavía nos está jugando mucho, pero que no va a tardar en aparecer, es el problema del agua dulce. El mundo tiene apenas un 3% de agua dulce comparada el alimento, es decir, para el agua potable, porque el resto es mar y el agua del mar es salada y no sirve para, es decir, sería muy caro sacarle las algas. Lo han probado ya los países que han tenido que hacer eso por las guerras, ¿no? Y también por lo que tienen en ese momento conflictos. Entre Estados Unidos y Cuba hay en la parte, en una de las puntas de la isla de Cuba, está una cárcel de Norteamérica que nunca ha querido dejarle a Cuba. Y bueno, pues en esa cárcel lo que pasa es de que hay muchos presos, porque es una cárcel de seguridad, de alta seguridad. Ahí los pone a los delincuentes más peligrosos de Estados Unidos, no solo es el Alcatraz, sino es en Guantánamo, en ese lugar. Y como están rotas las relaciones entre Estados Unidos y Cuba, Fidel Castro como le han hecho un bloqueo económico en la isla, Fidel Castro les ha cortado el agua que viene de la isla. Y por lo tanto, habiendo presos y una parte del ejército norteamericano allá, han tenido que desalinizar las aguas del Caribe para poder tener agua. Y eso es más o menos lo que gasta en agua potable en Norteamérica, casi la cuarta parte solo para mantener el poder que tiene ahí, para poder potabilizar el agua de sal de la, de, para el Guantánamo. Y bueno, pues han visto que eso es lo que está ocurriendo. También entre Egipto y otros lugares lo mismo está ocurriendo. Bueno, 200 conflictos mundiales que este canciller le decía al señor Morales de que no era hora para hacer eso porque nos van a negar y nos han negado, pues, ¿no? La Corte de la Haya ha salido con favorable a Chile en todo lo que ha empezado a hacer. Bueno, no, en realidad no había conflicto de entrega de terrenos, nada, sino que simplemente era que Bolivia le estaba pidiendo al mundo, a través de la Haya, de que de una vez por todas Chile deja de jugar con Bolivia, porque desde que nos han quitado el mar, muchas veces ha habido reuniones y siempre han dicho que nos iban a dar un corredor, que nos iban a dar otra parte que correspondía en realidad al territorio de Perú. Precisamente han puesto todas las cosas que para que no sea posible ese arreglo. Perú es dueño de la parte de Arica y porque cuando ha sido la guerra del Pacífico, esa parte era el territorio peruano. Estaba entre el territorio de nosotros, del Pacífico y Chile. Y por eso que es difícil, porque si Chile entrega por si Perú va a chillar, porque Perú va a decir, bueno, esta parte entonces nos devuelven a nosotros. Y es lo que no quieren, porque Arica es importante para Chile, porque están ahí, hay un valle bastante hermoso que está cerca a Arica, que es la que proporciona toda la fruta a Chile, porque Chile tiene un territorio bien pobre, ¿no? Bueno, pobre para poder hacer la agricultura. Por eso también nos han quitado, y es otro conflicto que tiene que resolverse, las aguas del Silala, por ejemplo, son los que alimentan el valle de Azapa, y por otro lado a nosotros nos han quitado el Auca,
El río Lauca era un río que lo han desviado ellos para que pueda regarse las aguas, esos valles, porque es donde sale casi toda la fruta. A nosotros recibimos mucha fruta de Chile, es decir, Chile nos exporta y nosotros importamos manzanas, duraznos y otros productos. ¿Por qué? Porque son realmente lo que nosotros no disponemos para hacer eso. Pero eso no es motivo para que nos roben el agua de ese lado. Y lo del Silala también ahora están pidiendo de que realmente de una vez la Haya resuelve el problema a favor de Chile. Eh, tenemos pues muchos conflictos de ese tipo, entonces en el mundo entero, entre Estados Unidos y México, entre Estados Unidos y Canadá, entre Estados Unidos y Rusia, hay problemas de limítrofes, y ni qué decir en África, es llena de problemas. En la parte de Asia es lo más saneado, pero también hay problemas. Como les digo, más de 200 problemas. Se han asustado cuando decían que el Haya iba a fallar a favor de Bolivia. Si eso ocurría, hubiera ocurrido que los 200 problemas hubieran ido a parar a la Haya y no había pues poder humano para que resuelva tantos conflictos. Por eso no ha podido salir victorioso Bolivia, porque en realidad no tenemos nosotros razón, pero no estábamos pidiendo que nos devuelva, sino estábamos pidiendo de que sea más serio Chile, que no juegue con Bolivia. Nos han ido jugando con él un montón de cosas. Todo eso tenemos que ver con todo este problema de los límites, ¿no? Bueno, por lo tanto, es algo que tenemos que manejar con mucho cuidado. Bueno, ahora, este problema del proyecto, la calendarización del proyecto. Ustedes saben bien que cuando nosotros tenemos construcciones, normalmente no trabajamos con días corridos de proyecto, porque no se trabaja domingo y tampoco trabajamos ahora feriados. Tal es así que en el caso nuestro, y también en el mundo entero es así, los días domingo, sobre todo porque, bueno, tenemos pues un poco metidas en nuestra cultura, que el domingo no es un feriado así cualquiera, sino es un feriado religioso. Va a decir que como a nosotros nos han colonizado los españoles, han traído la religión católica, todavía no cristiana, pero sí la católica, y domingo es pues dedicado a adorar al Señor para que además podamos nosotros tener un acercamiento al ser divino. Por eso la Iglesia Católica estaba como una parte importante del Estado boliviano. El señor Morales ha eliminado todas las facilidades que tenía la Iglesia Católica porque los evangelistas han pedido de que ya es hora de que la Iglesia Católica se mantenga por sí misma, como se mantienen las otras religiones. Es decir, que no sea también del Estado. Antes el Estado le daba el presupuesto a la Iglesia Católica para mantener las iglesias, para mantener todas sus actividades de carácter no solo religiosas, sino también de bienestar de la población. Y también los conventos, pues, de formación de curas y de monjas estaban financiadas por el Tesoro de la Nación. Desde que el señor Morales anuló eso, bueno, ahora ya los feligreses tenemos que mantener con los aportes que se hacen eh, en los, en los momentos que se hacen las liturgias, ¿no? Y también, pues, por eso que también las monjas, que son la parte femenina de la Iglesia Católica, eran dueñas de un montón de bienes en el territorio nacional. Eh, todo nuestro predio de la Icacota era un convento de monjas que la universidad ha comprado. No es que les han quitado y han tenido que aceptarlas, no, sino que la Universidad Mayor San Andrés ha hecho todo un trámite en el gobierno para que pudiéramos nosotros obtener recursos y poder hacer la ciudad universitaria ya.
Por otro lado, también tenemos aquí el asilo San Ramón, que en San Pedro está pues, ahí estaban los viejitos que lamentablemente son abandonados por las familias, o porque algún motivo también debe haber porque hay también pensión, o sea que hay familias que no pueden eh, atender a sus abuelos, a sus mayores, y por lo tanto deciden pagar una pensión a ese asilo, asilo San Ramón, para que las monjas que estaban a cargo de eso puedan hacerles la atención, ya no solo de, em, de alimentación, sino que viven ahí, ¿no? Vivían ahí. Bueno, han tenido que abandonar eso, pero y han construido realmente el asilo en Achumani, una mucho más moderna, de manera que el asilo acá ha sido comprada por la Universidad Mayor San Andrés. Y se ha comprado la universidad. Por eso ahí está la Facultad de Arquitectura y de Agronomía. Y es casi un manzano, ¿no? También hay cosas así que el Colegio La Salle también ha sido, primero, bueno, son también de la Iglesia Católica, pero no eran dueños ellos. Lo que han pedido era que la alcaldía les otorgue en comodato, vale decir que es como decir que no les alquile, sino que les permita construir el Colegio La Salle, y hayan construido. Y esto ha sido también comprado por la Universidad Mayor San Andrés. Por eso el Colegio La Salle se fue a, a la parte de la Florida, en la zona sur, y bueno, pues ha podido comprarse eso. De esa manera está la Facultad de Derecho, que es la facultad más ampulosa y además la mayor cantidad de estudiantes. Hay más de 15.000, y creo que ya son 20.000 los estudiantes que están pretendiendo ser abogados. Para nuestra mala suerte, los abogados son los culpables de casi todo el debacle de Bolivia, lamentablemente, y vamos a tener serios conflictos, ¿no? En este momento hay un conflicto en puertas porque el gobierno, a través del aparato jurídico, está haciendo medidas. Bueno, ya, por favor, ya han ingresado unos cuantos, son más de 20, por lo tanto voy a proseguir. Y lo que les decía es que es posible de que tengamos problemas por la autonomía universitaria porque
en las noticias del periódico y de la de página 7 indica que hay un proceso en curso jurídico de que están queriendo anular los exámenes de ingreso que se ha hecho en la Facultad de Derecho este año. Y eso están haciéndole eso un proceso que hoy día creo que era la sesión cautelar al tribunal que habría aceptado esos exámenes y que habrían emitido ya su decisión de qué docentes habrían ganado las convocatorias que se habría hecho en la Facultad de Derecho para cátedras. Bueno, no pueden pues los del gobierno hacer eso. Ustedes saben que la universidad es no solo es autonomía económica, también es autonomía de funcionamiento. Por eso la autonomía tiene que ser, nuestros problemas tenemos que resolverlo internamente. Y bueno, pues si eso ha ocurrido, tendríamos que hacer, es decir, tendría que ser la universidad una revisión absoluta de lo que ha ocurrido en esa facultad, que es la peor facultad que tenemos, lamentablemente. Es donde vienen todos los problemas de la universidad y del mundo y de Bolivia misma. Bueno, ese proceso cautelar, ¿qué va a significar? Que los pueden meter a la cárcel a los del tribunal de haber tomado esos exámenes y haber decidido, según lo que se dicen los que habrían perdido, que han ido contra sus derechos. Entonces, por ese motivo están, o han sacado por eso el problema fuera de la universidad sin haber agotado las instancias correspondientes, que es la aclaración de las cosas dentro de la universidad, porque la autonomía es así. Bueno, si se han atrevido a hacer ya una reunión cautelar para probablemente encarcelar o poner eh, bajo custodia a los del tribunal, eso ya es intervención inmediata a nuestra universidad. Es como si en este momento sacáramos una publicación de materias que por algún motivo necesitamos tener que completar personal docente y que se convoca y luego los perdedores dicen que ha sido mal llevado a efecto y bueno, tantas cosas pueden ocurrir. Y desde afuera nos dicen que eso no se puede. Ese es un gran problema que vamos a tener en poco. Lamentablemente es así. Es decir, la debilidad de la universidad está ahora aflorando como nunca, cosa que no debería haber, ¿no? Bueno, antes de que nos cierren, terminaremos esta parte. No creo que ocurra eso, ¿no? Pero hay que tener cuidado. Bueno, el problema del, en la construcción es de que tenemos que obedecer nomás pues las normas jurídicas que tiene Bolivia a través de sus disposiciones jurídicas que dicen que los domingos no puede trabajarse y por lo tanto tampoco ningún feriado. Por eso aquí en este diagrama que hemos hecho nosotros eh, para el proyecto, si decimos que en este momento decidimos empezar el proyecto que estamos haciendo por eso en la ciudad de La Paz, la red sin consideración ese tipo de problemas, teníamos 23 días de duración del proyecto. Aquí está el diagrama de Gantt. Como les decía, el diagrama de Gantt sirve para mirar realmente fácilmente la manera en que todas las actividades, tanto iniciales como finales, están en el cronograma ya de distribución de los recorridos del proyecto. Y aquí, según esta figura, habíamos concluido que el proyecto iba a durar 23 días, pero esta duración es sin considerar sábados o los domingos. Bueno, no, o sea, los sábados se trabaja, no los domingos. Y por lo tanto, era fijar en qué fecha va a iniciarse el proyecto. Bueno, se ha decidido que vamos a empezar el 1 de septiembre de este año
y vamos a fijar más las cosas jurídicas, fecha laborable, la semana laborable de 6 días, de lunes al sábado, la jornada laboral de 8 horas, y bueno, los feriados de La Paz, en La Paz serían los domingos. Pero para Cochabamba, domingos y miércoles, además de domingos, el miércoles 14 en Cochabamba va a ser feriado porque es el día de la ciudad de Cochabamba. Y en Santa Cruz va a ser el sábado 24, cosa que no vas a poder trabajarse en ese tiempo. Entonces, hay que anular esos días. Aquí está este día que es día que es domingo, porque va a empezar el 1 de septiembre. El 1 de septiembre ya es mañana, el viernes y el sábado. Bueno, como no van a trabajar acá, entonces la parte que corresponde a la actividad, que es la localización, se va a extender 2 días más, que va a ir hasta el día 6, ya no hasta el 5. Y luego viene la excavación, que sería esta, y luego tenemos la del fierro que está acá, luego tenemos aquí, no, esta no es la del fierro, esta es la de Cofrao. Y esta es la adquisición del acero y este es corte y doblado, pero el domingo no se trabaja, por lo tanto ahí está. Y aquí en la actividad vegeta la colocación de la armadura, ¿no? Como ven ustedes, ha tenido que extenderse porque estos días no se trabajaría. Y entonces resulta que la ruta crítica que está aquí en esta fila, que ya estaba fijada arriba, nos dice que la duración del proyecto es hasta el 26 de mes. No es que sea la duración de 26 días, sino es 23 días que hemos visto, laborables continuos. Pero como trabajamos con calendario, entonces la calendarización nos dice otra cosa. ¿Por qué? Porque inclusive los desembolsos tenemos que fijar de esa manera. No podemos fijar sin considerar el calendario. Por lo tanto, el diagrama de Gantt va a tener que ser importante generarlo en cualquier proyecto. Y sobre todo vamos a ver que eso va a afectar, puede afectar mucho, no solo los desembolsos, sino al seguimiento del proyecto. Por lo tanto, una vez que ya se ha hecho el diagrama de Gantt, hay que volver a repetir lo del el trabajo de las actividades y extendiendo. Y claro, y vamos a tener un, una, un control del proyecto, de avance del proyecto. ¿Por qué? Porque el desembolso va a hacerse en base a la conclusión semanal del proyecto. Si lo que está previsto en cada semana tendría que estar hecho así, para que el lunes, en la primera hora del día, pueda la dirección del proyecto, el director del proyecto, pueda desembolsar los dineros correspondientes. Y cuando no se ha cumplido el trabajo de la semana anterior, no te desembolsan, ¿no? Tienes que esperar, porque siempre jurídicamente inclusive dice, tiene que haber un seguimiento proyecto y tiene que desembolsarse en el momento en que realmente empiecen las actividades. No se puede hacer de otra manera. Entonces, en el libro de órdenes, ¿saben? Los proyectos, por decisiones mismas de la Cámara de Construcción, se ha fijado un libro de órdenes para que pueda anotarse ya muchas cosas que son inherentes a cualquier proyecto constructivo. En ese libro de órdenes, que al final es de carácter jurídico porque está avisado por un notario de fe pública, y los notarios de fe pública, a nombre del Estado, son los que van a dar cuenta de documentos que sirven sobre todo para cualquier problema, para aclaraciones, sobre todo de multas que puede haber por perjudicar cosas en la comunidad y al proyecto. Entonces se crean normalmente en los contratos, se pone las sanciones correspondientes a cada día que el responsable
proyecto que está elaborando, que en este caso de construcción, tenga que tener cuidado porque va a tener que cubrirse los gastos, ¿no? Y bueno, tiene multas, ¿no? Por cada día de demora. Y bueno, pues el proyecto no puede perjudicarse. Esto no quiere decir que de 23 días que hemos programado, en el caso de la ruta crítica de 26 días, esto no es problema. El problema está en la demora. Y por eso que hay que hacer un avance de proyecto constantemente. Bien, para ensayo, aquí se ha fijado el control del proyecto, se va a hacer el día 12 de proyecto. El día 12 de proyecto que está acá fijado, ¿no? Este es el que no tiene el diagrama calendarizado. Entonces, fíjense que ¿cuándo va a realizarse? Eso va a realizarse en el momento en que realmente esté cumpliéndose este periodo eh, aquí está el día 12, ¿no? Fíjense que el día 12, aquí hay actividades como la actividad C, que es, es el encofrado, y tiene que llevarse adelante un viernes, dejar el domingo y el lunes 12, al principio del día 12, continuar el trabajo, ¿no? Y de esa manera ha habido 26 días de recorrido. Eso planificado, pero ¿qué va a pasar? En el libro de órdenes se anota la historia completa del proyecto. Aquí, por ejemplo, entre los incisos primero hasta el quinto, está señalándose la historia que habría ocurrido con las actividades. ¿Qué se anota? En cada actividad hay que indicar si se ha, el momento de hacerse el control del proyecto, vale decir, en este caso del día 12 del proyecto, las actividades se encuentran, si se han concluido, para decir que ya se han realizado, porque en 12 días algo se va a tener que hacer. Y algunas quedan en proceso. Una parte se habría hecho y otra parte que falta hacer. Y actividades que todavía no han sido iniciadas. Por lo tanto, hay tres situaciones, que eso se plasma en base a lo que está ocurriendo. En el libro de órdenes, que el libro de órdenes, como está visado por un notario de pública, cada día tiene una hoja. Es un libro que, por ejemplo, en este caso tiene 12 actividades, entonces, y 26, tiene que tener un libro de por lo menos de 30 páginas, ¿no? 30 hojas. En cada hoja se va anotando, tanto el director de obra, sobre todo, pues puede hacer en su agenda, pero este es necesario y una vez que ha pasado una semana, el notario de fe pública va a poner su sello y va a poner su firma. Ahora, ¿por qué? Porque también, sobre todo en obras de carácter estatal, hay siempre una institución que tiene que nombrar una contraparte, un supervisor, que controla también que se esté desarrollando eso. Entonces, todos los días el supervisor de la contraparte tiene que conjuntamente el responsable del proyecto anotar en cada hoja lo que está ocurriendo con cada actividad. Si se han concluido, en qué fecha, y si no se ha cumplido, anotar las causas por las que habría ocurrido la demora. Porque nuestro medio es muy terrible. La verdad es de que planificar aquí es, bueno, es una buena cosa, pero sin embargo también obstaculiza cierto tipo de cosas. Pero no solo acá, en el mundo entero. Pero en Bolivia es extremo. Aquí cada vez hay paros, hay bloqueos de un día para otro, se levanta un grupo pequeño de personas y bloquean las calles o bloquean las carreteras. Y bueno, uno no sabe qué va a hacer si está necesitando llevar eso. Muchas veces inclusive se atreven a cortar el agua, se atreven inclusive a suspender a los trabajadores porque no les dejan el tránsito. Hay un montón de cosas, ¿no? La verdad es de que en Bolivia primero está bailar y después recién cumplir. Ese es el problema. Entonces, por eso que tenemos que hacer un seguimiento de obras
de, de avance de proyecto. Por eso se anota acá. Por ejemplo, aquí dice las actividades a veces se encuentran concluidas. ¿Cuándo? El momento en que, porque estamos anotando es que para el día 12 estaban ya concluidas. Se realizaron tal como se planificaron. Quiere decir que si se ha programado si 6 días para A y 3 días para B, se ha cumplido exactamente. La actividad C se encuentra en proceso, quiere decir que una parte se ha hecho y se estima que se requiere 3 días para su conclusión. Lo que falta hacer. Ahora, si esto coincide, porque en el día 12 lo que se hace, se estima si va a haber además una, eh, una ampliación de plazo por alguna razón que no se ha podido planificar correctamente, entonces se puede aumentar o se puede disminuir el tiempo que falta. Y eso, por eso en realidad hay una contraparte porque el incumplidor normalmente es siempre el financiador. Y los financiadores son normalmente las instituciones del Estado o son los que prestan dinero. Muchas veces los que prestan el dinero tampoco cumplen con los desembolsos. Entonces se demoran y a veces hay problemas de carácter bancario en el mundo y entonces muchas veces los países también que nos cooperan, eh, los países cooperantes, nos dicen que no se ha podido entregar dinero en debido momento al banco, por lo tanto no se puede hacer desembolso y se va a tardar un tanto. Son razones atendibles, ¿no? Pero también hay otras razones que tienen que ver con mala actividad, es decir, mal trabajo. La actividad fue diferida para los días 8 y 9 y se encuentran concluidas. La actividad E, corte doblado de varillas, su inicio fue diferido para el día 9 del proyecto porque esto es la adquisición de fierro y sin los días anteriores no se podían iniciar porque con qué material vamos a trabajar. Todo eso está anotado acá. La actividad F no se inició y se espera realizar tal como fue planificada. La actividad G, contratación de la mezcla, su inicio fue diferido para los días 16 del proyecto y no se piensa modificar su duración planificada. Entonces, todo eso es la historia que está registrada en este libro del proyecto. Ahora, cuando el proyecto es de diseño o de estudios y proyectos y diseño, las consultas también tienen, pero en esa instancia se llama ya no libros, ¿no? Cuaderno del proyecto. Bueno, son nombres nada más, ¿no? Iguales de carácter, eh, digamos, jurídico, ¿no? Bien, con esa información de la historia, nosotros tenemos que hacer antes de elaborar realmente algo en el proyecto. Vamos a hacer resumen en este tipo de tabla donde se ponen las actividades. Aquí en la primera columna se anota el tiempo que se demoró las actividades que se han concluido. Aquí se ponen las actividades que están en proceso y el tiempo que falta para su conclusión. Y no se olviden que habíamos dicho que falta 3 días. En esta se recorrió un día. Y las no iniciadas también es el tiempo requerido, que debe ser el planificado o en ese momento recibe una corrección correspondiente de la parte del contratante, va a decir, del responsable de parte del financiamiento, que por algún motivo están extendiendo la actividad. Pero si no han cambiado, entonces se dice pues en el tiempo programado. Bueno, esta historia que está aquí sirve para hacer sobre todo el diagrama de seguimiento, diagrama de Gantt, que nos va a dar el avance del proyecto. Se van a cumplir algunas actividades que hay que tomar en consideración. Voy a bajar acá y aquí está la red de avance del proyecto. ¿Qué se anota? Dice en el primer punto de esa tabla. Los que están en la primera columna, que son actividades concluidas, dice, se les asigna la duración de la actividad con valor cero. Como por ejemplo A, B están y la D están con 0.
que decir A, B y D se habría para el día 12, ya se habrían concluido, entonces la duración de ese caso es de 0. El resto de las actividades se, se coloca así. Las actividades que están en proceso se le asigna como duración el registro de tiempo que falta para su conclusión, que es lo que está en la tabla. A las actividades no iniciadas se le asigna el tiempo registrado para su realización, va a decir lo que está planificado o lo que se ha modificado. Ahora, en el cuarto paso, al evento inicial se le asigna como tiempo de ocurrencia inicial el tiempo de avance de control realizado. Vale decir, el momento que nosotros estamos haciendo el control el día 12, le asignamos como inicio, ya no como hacemos el diagrama de Gantt inicial con 0. Empezamos con 12 y luego vamos a recorrer para calcular los tiempos de ocurrencia más temprano y al volver los tiempos de ocurrencia más tarde en esta red. Es la misma red, solo que con información modificada. Actividades concluidas con 0, a las que faltan se coloca su duración de lo que le falta por hacer, y a las no concluidas la duración que se estima que van a continuar teniendo esos valores. Bueno, se ha hecho así. Esta es la red de avance. Y una vez que uno ha calculado de manera normal, como si estuviera haciendo yo lo único que es variación es que en vez de 0 ponemos el tiempo de ocurrencia que está acá del control de proyecto. Y luego se hace la ruta inicial de encontrar los valores de los tiempos de ocurrencia más tempranos, que son los primeros valores de cada óvalo, y hemos llegado sumando todo eso, por ejemplo, 12 más 0, 12. 12 más 0, 12. Por eso era 12 más 0, 12. Ahora, aquí 12 más 3, 15. 12 más 1, 13. Pero como el más largo se anota, anotamos 15. 15 más 7, 22. 22 más 2, 24. Quiere decir que el proyecto era de 23 días corridos, ahora es de 24. Hay un día de demora. Pero además, ¿qué ha ocurrido? La ruta crítica era solo la que estaba en rojo. Y también ahora han entrado como críticas las actividades de E que faltaban. La segunda red crítica también es de 24 y por lo tanto, porque no puede haber una ruta crítica de tiempo diferente, ¿no? Pero hay dos redes. ¿Para qué significa la ruta crítica? Es para que el supervisor de obra pueda dar sobre todo mucho valor a la supervisión de las actividades que no tienen holgura. Por ejemplo, esta actividad G tiene una holgura muy grande, por lo tanto no importaba que se demore algo más, porque tiene tiempo. Fíjense, si podía empezar el primer día y se puede, 3 días antes de esto ya se podría haber ya concluido, ¿no? Es así. Eso sirve para la red de avance, para darnos cuenta cuánto se ha demorado ya con la historia correspondiente, y de esa manera concluimos que aquí decimos el proyecto tiene una demora de un día. Esta demora se debe haber se debe al diferimiento de la actividad D para el tiempo del día 9 del día del proyecto. Quiere decir que de la historia misma ha salido. Ahí están las causas. Eso significa que esa demora simplemente ha sido de inicio de la actividad debida fundamentalmente a una mala, por eso hay que supervisar. Ese día se podía haber rescatado en el contrato de la mezcla, como no se ha hecho realmente en su momento, han dado solo tiempo, muy poco tiempo, por eso se habría demorado más tiempo. Entonces, para eso sirve eh, ya la planificación para controlar sobre todo el avance del proyecto, que es en cosas muy importantes, porque cuando está en demora, uno tiene que saber entrar en el periodo que uno ha hecho el contrato, porque si no va a recibir sanciones. Entonces, aquí hay un motivo, por lo tanto es un motivo atendible
y eso se resuelve en forma jurídica. Va a ver si va donde se puede ir donde un juez para cuando no está de acuerdo tanto el mandante como el ejecutante. Entonces cualquier cosa se resuelve en la justicia. Entonces resolver en la justicia, ustedes en Bolivia saben que eso es cualquier cosa, porque ahora ya sabemos y hemos visto que lo peor que tiene el Estado boliviano es la justicia, que realmente es maniobrada de acuerdo a intereses. Y por lo tanto hay muchas cosas que deberían ser sancionadas y no son sancionadas porque seguro que el que ha incurrido ha comprado a la justicia. La corrupción se ve así. Y eso es directamente el problema que tenemos en este momento. Por eso, en los problemas de carácter jurídico afectan al, a los plazos y a los tiempos y a los costos, porque cada vez que los días se van prolongando, eh, vamos perdiendo dinero. Hay un dicho muy grande, muy general, muy conocido en el mundo, que los gringos dicen de time is money, del tiempo, time, tiempo, money, moneda, plata. El tiempo es oro, dice, ¿no? Es plata. La verdad es que el tiempo, cuando nosotros perdemos tiempo, estamos perdiendo recursos. En realidad puede ser que no dinero, pero estamos perdiendo inversión, estamos perjudicando la inversión de otros, porque es así. Cuando nosotros nos ponemos a arreglar calles y la alcaldía no ha tenido más remedio que esperar que existan demoras, en cada lugar donde se hace cambio de alcantarillado o hay un problema de agua potable, los negocios ah, que necesitan tránsito, necesitan transporte, todo lo que quieran, están perdiendo plata. Entonces estamos haciendo perder plata inclusive a terceros. Y el mismo Estado va perdiendo plata porque esas demoras nos están llevando realmente a desastres totalmente eh, no planificados, ¿no? Por eso que tenemos que hacer una planificación lo más exactamente posible. Y además, esto permite realmente dar cuenta de los grados de corrupción que puede existir y también se puede lograr realmente controlar la calidad con la que se está trabajando. Aquí nos podemos dar cuenta realmente que el material que normalmente las empresas constructoras por abaratar las cosas compran material no el especificado, sino de menor valor de especificación y es peligrosa, porque cuando tenemos cambios en esas cosas, la, nosotros somos estudios del equilibrio. El equilibrio puede ser que realmente ya se haya cortado. Es decir, la vida útil de las cosas han perdido ese tiempo y eso es mucho dinero. Y así nomás es. Es decir, esa es la causa de nuestro atraso económico, financiero en Bolivia, porque no existe esa responsabilidad. Bueno, con esto vamos a suspender ya, vamos a entrar en la siguiente semana para ver un poco pues, el, eh, el método, el método PERT para ver cómo se puede hacer para proyectos que son de carácter novedoso. De manera que con eso vamos a terminar la parte correspondiente a la planificación de proyectos. Pero nos falta también a explicar completamente lo que significa los tiempos, sobre todo de planificación que tenemos en la planificación estratégica, la táctica, esta es táctica, y la operativa. Para esto vamos a poner un ejercicio para el PERT, un ejercicio donde ya no vamos a poner una cosa muy simple, sino algo que se pueda hacer en la explicación correspondiente que no tenga muchas actividades, porque eh, los diagramas pueden ser pues excesivos para la clase. Entonces, vamos a ver una red mucho más
de mayor cantidad de actividades con mayor detalle, porque eso ya corresponde a la planificación operativa. Bueno, muchas gracias, jóvenes. Hoy día estamos terminando un poco antes. Sí, tengo 15 minutos todavía, pero ya no hay nada más que decirles para esta parte, ¿ya? Bueno, muchas gracias, que les vaya bien. Nos vemos el próximo, bueno, ya viene el mes de septiembre, entonces el lunes empezamos ya a ver la parte del PERT que nos va a llevar unas 2 o 3 semanas, no sé, voy a ver. Muchas gracias y yo voy a cerrar ahora la clase, ¿ya? Ingeniero, buenas tardes. Buenas tardes. Un favor, ingeniero, no sé si esta segunda parte nos pudiera proporcionar el material, ingeniero. ¿Perdón? Esta segunda parte, no sé si nos pudiera proporcionar el material. Sí, sí, sí. Yo voy a tratar de que, voy a prepararlo para el lunes y el fin de semana voy a colocar en el Classroom, ¿ya? Está bien, gracias, Inge. Gracias a ustedes, muy bien. Muchas gracias. Bueno, hasta luego. Cuídense. Pero ahora creo que parece que ya no es el problema del coronavirus, sino está el otro problema que está empezando a crecer, que es el de la salud correspondiente a lo que llaman eh, algo del mono, eso. En La Paz ya empezó a haber bastantes contagiados. Ahora, de acuerdo a lo que a mí me han indicado, yo la verdad es de que yo no puedo decir mucho, pero el contagio ya no es como el coronavirus, ya no es una pandemia, ¿no? Es una endemia. Eso quiere decir que ha empezado en Bolivia y está focalizada en Bolivia y quizá Perú, porque parece que las cosas vienen de por ahí. Es en el extranjero donde también hay problemas, pero no es en todo el mundo. Por eso que todavía no es no es pues una pandemia, sino es una endemia, que eso quiere decir que está localizada en ciertos lugares. Y bueno, la viruela esta es terrible, es fea, deja marcas en la piel de las personas. No siempre es posible de eliminar esas marcas. Y, y por otro lado también disminuye mucho la capacidad de nuestros órganos. El corazón sufre mucho, sobre todo también los riñones, porque la parte médica lo que más influye es en el hígado. La química se realiza en el hígado y eso transmite también problemas a los riñones. Algo de respiración hay, pero parece que no es tanto. Pero lo que más sufre es la piel. Y por otro lado también hay problemas en el cerebro, ¿no? Disminuye la capacidad también. Y bueno, el contagio parece ser que está más porque una vez que una persona que se ha contagiado empieza a, a madurar, digamos, la enfermedad, la piel se empieza a escanear, se sale escaras y eso en realidad se va limpiando a la atmósfera y está latente, está volando así las cositas y esas puede ser que podamos tener un contagio por el aire. Por eso que es necesario que sigamos teniendo el barbijo. Y también tenemos problemas por el asunto del contacto, porque esta es una enfermedad de contacto, no es como el otro coronavirus que era mucho más grave. Pero este es como por contacto y por lo tanto, persona que ha sido detectada con esa enfermedad, hasta que se cure, normalmente debe aislarse, porque si no, el contagio puede ser terrible. Y puede venir sobre todo por los instrumentos que tenemos para el alimento, las cucharillas, las cucharas, las tazas, el vaso. No, hay que aislarlo y hay que dejar algunos de estos bienes
exclusivamente para el uso del enfermo y no tener que confiarse en que con un poco de cuidado lavando las cosas se pueda reusar, no se puede. Y el contacto, como les digo, la ropa, todo eso también debe ser aislada, no debe lavarse junto con otro. Bueno, yo creo que ya van a tener que poner estas recomendaciones para que se puedan, por lo menos, no tener el problema del contagio. Entonces, tengan cuidado. De todas maneras, el barbijo va a ser útil todavía, ya no solo para el coronavirus, sino también para las secuelas que pueden estar en el aire de esta enfermedad. Bueno, muchas gracias. Hasta luego. Que les vaya bien. Cuídense. Gracias, ingeniero. Okay, gracias.